Cuando Hércules se presenta ante Euristeo con el toro de Creta, seguramente no se lo podía ni creer. Debió pensar, pero es que este primo mío puede superar cualquier cosa que le proponga. Tiene que haber alguna parte que no pueda hacer. Entonces Euristeo empezó a discurrir, recordar todo lo que sabía, y de pronto se dio cuenta de una cosa. Allá en las tierras al norte de Grecia, en la Tracia, a la orilla del Mar Negro, hay un rey, que es Diomedes. Y este rey tiene 4 yeguas peligrosísimas. ¿Y qué les pasaba a las yeguas de Diomedes? Bueno, para empezar, ¿quién era Diomedes? Diomedes era hijo de Ares. Marte, que llamaban los romanos, era el dios de la guerra. Y se caracterizaba por la brutalidad. Y su hijo Diomedes, que era completamente incontrolable, también. Él había criado 4 yeguas como si fueran sus hijas y las había acostumbrado a algo terrible. Solo comían carne humana. ¿Cómo lo hacía? Bueno, Diomedes en su palacio recibía las visitas con los brazos abiertos. Cada vez que alguien llegaba, le ofrecía su hospitalidad. Pero ¿cómo acababa todo aquello? Pues siempre acababa igual, porque acababa echándoselos a las yeguas como pienso, para que se los comieran. Y las yeguas disfrutaban como locas. Y a Diomedes le encantaba verlas, porque, como dicen algunos abuelos, da gusto ver comer a la juventud, que alegría. Bueno, pues las yeguas comían, que daba gloria verlas. Pero solo comían, ya digo, carne humana. Así que Euristeo le dijo a Hércules, ya sé qué es lo próximo que vas a hacer. Vas a ir a buscar las yeguas de Diomedes y las vas a traer vivas, que no se te olvide. Esto es fundamental. Porque claro, matar a un animal más o menos podía resultar sencillo para Hércules, pero traerlas vivas era una complicación infinitamente mayor. Así que Euristeo se despidió de Hércules pensando que no lo volvería a ver. ¿Cómo acabó aquello? Tan difícil era la cosa que Euristeo le dijo, Hércules, esta vez, si quieres, puedes llevarte ayuda. ¿Y a quién se llevó? Bueno, pues se llevó para empezar a su sobrino Iolas. ¿Os acordáis de Iolas? El que le había ayudado a matar a la hidra de Lerna. Os recuerdo lo que pasaba. Hércules cortaba las cabezas de la hidra, pero para que no volvieran a crecer más, ¿qué hacía Iolas? Pues rápidamente, con un carbón ardiendo, las iba cauterizando. Y al final lo consiguieron. Entonces, Iolas le ayudó allí, pero se ha dicho que era sobrino suyo. Voy a contar alguna cosilla sobre la familia de Hércules, ¿vale? Lo primero de todo. Almena, su madre, estaba casada con Anfitrión. Anfitrión era un hombre tremendamente hospitalario y acogedor. De hecho, había organizado un gran banquete para celebrar una victoria. ¿Por qué os creéis que al anfitrión se llama anfitrión? Por este señor. Total, que había bebido mucho, pero mucho. Entonces, tanto Almena como él estaban un poquito, en fin, que habían perdido el norte. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que Zeus, al que le encantaba convertirse en cosas para lograr lo que quería, se convirtió en anfitrión. Por lo menos su aspecto exterior era el mismo que el del marido de Almena. Así que cuando fue a verla, pues ella aceptó. Ya os podéis imaginar lo que aceptó, ¿no? Aceptó, pasaron la tarde y se quedó embarazada. Pero claro, cuando Anfitrión se recuperó de la borrachera, pues también fue con su mujer, continuaron la fiesta y también se quedó embarazada. Nacieron gemelos. Al principio no os creáis que se dieron mucha cuenta, pero un día se mosquearon bastante. Resulta que era la mujer de Zeus, la legítima, pues claro, se había enterado de todo, estaba cabreadísima, esto ya lo contábamos en el primer capítulo, y envió unas serpientes a la cuna de Hércules a ver si conseguía acabar con él. Entonces, Almena y Anfitrión, al ver cómo reaccionaba Hércules y ataba a la serpiente y se libraba de ella, se dieron cuenta de que algo pasaba. Y poco a poco empezaron a atar cabos hasta que llegaron a la conclusión de que de los gemelos, uno, Hércules, era hijo de Zeus y otro, Íficles, era hijo de Anfitrión. Bueno, pues Iolas era hijo de Íficles, por tanto, sobrino de Hércules. Por cierto, Hércules no se llamaba así de nacimiento, se llamaba Alcides. Alcides e Íficles eran los hermanos. ¿Por qué cambió de nombre? Pues porque como era de tanta rabia, pues Zeus propuso, se llama Heracles, o sea, un poco como consagrado a Hera, para ver si así ella le cogía cariño. Heracles en griego y Hércules para nosotros. Pero Zeus necesitaba otra cosa, y es que Hera le diera el pecho a Hércules, porque así lo convertiría en un ser divino. Entonces, ¿cómo iba a hacer eso? Él no le podía pedir a Hera que lo hiciera, porque desde luego ya no estaba dispuesta. Entonces, aprovechó un momento en que ella estaba dormida, le acercó el niño al pecho y Hércules empezó a mamar. Pero de una forma tan impulsiva que Hera se despertó. Se despertó, se dio cuenta de lo que pasaba y apartó rápidamente el pecho, salió un chorro de leche disparado y nació la Vía Láctea. Es lo que vemos en este maravilloso cuadro de Rubens y también en este otro de Tintoretto, porque aquí es encantador ver cómo Zeus agarra al niño, lo acerca casi en el aire al pecho de Hera y el niño que debe tener hambre se agarra desesperadamente para, pues eso, para aprovechar todo aquello. Él no sabe para qué, pero lo necesita para llegar a ser un dios.
La cuestión es que Hércules se llevó a su sobrino Iolas y también a su amigo Abdero. Abdero era hijo de Mercurio, el mensajero de los dioses, el dios del comercio, de los ladrones, de las fronteras, de los intercambios, en fin, de muchas cosas. La cuestión es que Abdero ya digo que era hijo suyo. Y tanto de Iolas como de Abdero se decía lo mismo, que los dos eran amantes de Hércules. En realidad, la palabra adecuada es erómeno. ¿Qué ocurre? Desde que un adolescente se lía del gineceo, o sea, el ámbito de las mujeres, a la palestra, el ámbito de los hombres, pues ya se consideraba que era susceptible de convertirse en el amante de un hombre mayor, que le enseñaría todo. Claro, esto podía ser así hasta que le empezaba a aparecer la barba. Es verdad que a veces esas relaciones continuaban después y sobre todo una cosa, se daban sobre todo entre la aristocracia, no entre todo el mundo, ni mucho menos. Si nos vamos a la mitología también aparecen. De hecho, en la primera obra de la literatura occidental, la Ilíada, nada menos, que cuenta la historia de Aquiles. Bueno, pues Aquiles está totalmente enamorado de Patroclo y cuando este muere ante las murallas de Troya, Aquiles llora desesperadamente. Luego Hollywood lo ha querido disfrazar de amistad entrañable, pero la Ilíada deja clarísimo de qué se trata, pero clarísimo. Pero no solo ellos, incluso los dioses. Zeus, a quien le gustaban todas y todos, bueno, pues se enamoró de Ganimedes. Ganimedes era un jovencillo, entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que Hércules se lo llevó al Olimpo, se convirtió en águila, porque el águila era su animal, se lo llevó al Olimpo, y para que Hera no se enterase, lo transformó en el copero de los dioses, o sea, el que le servía las copas. Hera se dio cuenta, por supuesto, porque tonta no era, para nada. ¿A que no os imaginabais que a Hércules, entre trabajo y trabajo, le cundía tanto y le daba tiempo para muchas más cosas? Pues en este mosaico lo tenéis reposando después de algún trabajo y acompañándole pues está uno de sus amantes, Abdero o Iolas. De hecho, Plutarco decía, de Heracles enumerar todos los amores resulta laborioso debido a su multitud. El caso es que se encaminaron hacia Tracia y llegaron al palacio de Diomedes. Y oye, todo fueron bienvenidas y parabienes. Los trataron fenomenal. Entonces, claro, ellos se mosquearon un poco, porque dijeron, esto sabemos que no va a acabar así. Así que se escaparon por la ventana y se dirigieron directamente a la cuadra de las yeguas. Diomedes lo había organizado para que hubiese un montón de servidores que cuidaran del bienestar de los animales. Pero en cualquier caso, él, que ya sospechaba algo, se presentó allí en la cuadra. Claro, ¿qué ocurrió? Pues en ese momento Hércules pues lo desarmó, le dio un golpe y la espada de Diomedes cayó al suelo. Y Hércules en el cuerpo a cuerpo era absolutamente invencible. Hércules lo redujo y ¿qué hizo? Se lo echó de comer a las yeguas. ¿Qué harían las yeguas? Claro, era su amo y señor, el que tanto las quería, el que tanto las había cuidado. Pero chico, hay gente que delante de la comida no conoce a nadie y las yeguas pues tampoco, así que se comieron a Diomedes. ¿Qué hicieron? Algo increíble. Y es que comerse a Diomedes de pronto las amansó. Debía ser que como aquel hombre tenía tan mal carácter y era conocido por ser especialmente furibundo, por lo que fuera, ellas de pronto se volvieron mansas. Hércules y sus compañeros las cogieron, se las llevaron al barco, pero por el camino apareció un ejército que sospechaba que algo estaba ocurriendo. Se enfrentaron a ellos y Hércules le pidió a Abdero que guardara las yeguas. Cuando acabó la batalla, por supuesto con la victoria de los de Hércules, y volvieron a por Abdero y a por las yeguas que se encontraron, pues que las yeguas se lo estaban comiendo. Tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que Hércules decidió hacer un homenaje a su amigo y fundar allí una ciudad, Abdera. Y no solo eso, porque instituyó unos juegos en su honor. Ya os acordáis que se dice que Hércules fue el que estableció por primera vez los Juegos Olímpicos. Bueno, pues en Abdera también instituyó los Juegos. Eso sí, eliminando de ellos una prueba, en recuerdo de su amigo, la carrera de carros. No querían saber nada de yeguas ni de caballos, aunque no fueran antropófagos como las yeguas de Diomedes. Después de aquello, volvieron a Micenas y le presentaron a Euristeo las 4 yeguas. Euristeo se las regaló a Hera porque consideraba que solo eran dignas de una diosa. Por cierto, se dice que algunos de los caballos más famosos de la historia son descendientes de las yeguas de Diomedes. Uno de ellos, Bucéfalo, nada menos, el caballo de Alejandro Magno. Tenían todo lo bueno que habían tenido aquellas yeguas, con lo cual no podían ser hijos de caballos y de yeguas normales, tenían que descender de unas yeguas tan prestigiosas como aquellas. Otro trabajo más conseguido por Hércules. 8 llevamos ya, y continuando.